A continuación, el tema de retinopatía diabética y degeneración macular, sus estrategias para la detección y tratamiento del 2025, a cargo del doctor David Rivera de la Parra, responsable del programa de atención a pacientes con diabetes en enfermedades oculares en el Instituto Nacional de Nutrición y Conde Valenciano. Muy bien, muchísimas gracias al miembro directivo por la invitación a dar esta plática. Y hoy vamos a hablar justamente de estas dos condiciones, que son las condiciones que más discapacidad visual y ceguera están causando en la población económicamente activa y en adultos mayores. Entonces, la importancia de estas dos patologías es que están cobrando y con el tiempo cobrarán más años de visión, dado que su prevalencia nunca va en decremento, siempre va en aumento. Y como ya se explicó un poco por la doctora Valentina Franco, tienen características que al ser estudiadas por imagen, pueden ser caracterizadas de manera automática por una inteligencia artificial en este momento, antes por la inteligencia humana, pero en algún punto la suma de ambas permitirá que el diagnóstico pueda masivizarse. Entonces, ¿por qué implementar esta primera estrategia que es muy útil en el primer nivel de atención y no es nueva para el mundo? En países en Europa, en Estados Unidos, las cámaras no midriáticas llevan desde 1985 se desarrolló la primera. Y lo importante de estas cámaras es que tienen y pueden aumentar la detección en lugares de primer contacto. Tienen alta sensibilidad y especificidad, como ya se comentó, y usualmente permiten entrar a la era de la teleoftalmología, en la cual el paciente está en un lugar, el que interpreta está en otro lugar o es una computadora y el que tratará probablemente está en otro lugar. De tal manera que estas máquinas cada vez más necesitan muy pocos recursos para poder funcionar y para poder detectar con altos niveles de precisión. De tal manera que no se requiere de un personal muy capacitado y algunas de esas cámaras son hasta semiautomáticas para poder tomar imágenes de muy buena calidad. Ciertamente no todas pueden ser de calidad suficiente para ser interpretadas de manera automática, pero conforme avanza la tecnología cada vez mejora. Estas cámaras, que están presentes en consultorios de primer nivel, en consultorios de medicina general, en consultorios de optometría y en clínicas pequeñas en países desarrollados, pueden ser de muchos tipos. Aquí les pongo algunas imágenes de algunos que pueden ser de oficina, que pueden ser de portátiles o incluso unas que ya son portátiles de mano. Y todas estas concluyen en dar una imagen que entre una calidad media y muy buena pueden facilitar el diagnóstico de estas dos condiciones, tanto la degeneración macular como la retinopatía diabética. Todas estas máquinas tienen que entonces trabajar con un lenguaje que pueda comunicarlas entre ellas. Aquí les pongo el más común de todos, que es el DICOM, pero existen muchos otros métodos entre los cuales el tráfico de imágenes entre servidores y computadoras puede llegar a ser muy eficiente y estandarizado, que es lo importante. Algunos de estos protocolos toman solo una imagen, algunos toman dos o algunos toman hasta 3 imágenes por paciente y esto permite que podamos ir aumentando el área de retina revisada y al mismo tiempo aumentan la sensibilidad para detectar ciertos grados de patología. No es el tema, pero cuando se enfocan en el nervio óptico también podrán, y algunos ya pueden en el presente, trabajar con el diagnóstico de glaucoma. La inteligencia artificial, de tal manera, podrá detectar, si bien, como decía la doctora Valentina, a veces detecta muchos y a veces no los detecta tan bien, pero lo importante es que tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que dice están sanos, es altamente confiable que están sanos. Y en una población normal, cerca de la mitad de las personas, en el caso de la diabetes, por poner un número muy estricto, cerca de la mitad de los pacientes en población abierta no tienen retinopatía. Y pueden descartarse y descargar todos esos pacientes que estarían saturando el sector salud como sanos para una revisión anual. Y entonces enfocarnos a la otra mitad, que tal vez está sobrediagnosticada, pero que sí tienen mucho mayor posibilidad de tener
algún grado de retinopatía o degeneración macular en este caso. De tal manera que el primer objetivo de esta tecnología es poder discriminar entre normal y anormal. Y ese es un muy grande primer paso. Aquí ya lo pusimos, tiene las ventajas de que puede ser rápido, puede ser escalable, si bien es caro, pero cada vez se puede hacer más accesible este tipo de tecnologías. Ciertamente hay ciertas limitantes, como las fotografías de mala calidad que no se pueden graduar, sesgos de la caja negra, necesidad de confirmación por un especialista, es decir, no ha sustituido al cerebro humano, no ha sustituido a los oftalmólogos ni a los interpretadores, pero les debería de estar facilitando la tarea en los siguientes años. Adicionalmente, la tecnología de la tomografía de coherencia óptica, que si bien no es tan económica, pero se ha hecho económica en las últimas décadas, ha pasado a ser en algunos países donde es una tecnología muy accesible y donde los números de población no son tan grandes, ha llegado a ser un estudio de tamizaje, por ejemplo en Japón, en donde a los pacientes, si bien se les toma una fotografía, también se les toma una tomografía y eso aumenta la sensibilidad diagnóstica de lo que son pruebas diagnósticas en serie. De tal manera que la tomografía, que como aquí se los pongo, puede llegar a tener una definición similar a la histológica y que es una reconstrucción láser en tercera dimensión de la retina, nos permite de alguna manera hacer diagnósticos tanto de degeneración macular como de retinopatía diabética muy tempranos o lo que podemos llamarle subclínicos. ¿Qué quiere decir? Que algunas veces detecta casos que a la cámara o al ojo clínico no entrenado pudiera pasar no diagnosticado. Y la tomografía, por ser una imagen, también es susceptible de caer en el análisis por la inteligencia artificial. Y en la tomografía lo que hacemos es básicamente segmentar algunas partes y detectar algunos cambios dentro del intersticio de la retina que de manera similar a la imagen en 2D permite detectar los datos de cuando un paciente, ya sea con diabetes o con degeneración, cae en un criterio de referible versus de no referible. Y una vez más, aquí les pongo un ejemplo de un paciente con degeneración macular. Podemos ver cómo la inteligencia artificial detecta los espacios quísticos de manera roja, el líquido subretiniano de manera azul, y bajo ciertos algoritmos podrá definir cuáles son referibles y cuáles no referibles al oftalmólogo. También quisiera hacer un espacio si vamos a hablar de estrategias, hay escenarios menos afortunados y con menos recursos que no tienen, y en nuestro país existen muchos, que no tienen acceso a una cámara no midrática y a una tomografía de coherencia óptica. Y si bien es cierto que muchas iniciativas están buscando en que esto suceda en cabeceras municipales, en lugares más remotos a las ciudades, hay que no olvidar la clínica que siempre ha sido, solo por interrogatorio, una herramienta útil de detección y tamizaje. Que existen los puntajes de riesgo, que es otra herramienta que permite, con base en 2, 3 preguntas, algunos cuestionarios tienen máximo 6, 7 preguntas, poder estimar hasta con sensibilidades de 60 a 80% la posibilidad de tener algún grado de retinopatía diabética proliferativa. Los síntomas de las metamorfopsias, que son muy clásicos de la degeneración macular, y la toma de agudeza visual de tamizaje, que de alguna manera desde el 2017, que está en la guía del Consejo Internacional de Oftalmología, se propone como una herramienta para detectar a aquellos pacientes con baja de visión y que si bien con una baja especificidad, detecta con una alta sensibilidad de aquellos casos que ya tienen daño macular o foveal. Hablando un poco de los tratamientos para retinopatía diabética y degeneración macular, podemos decir que al día de hoy, en 2025, contamos con 4 de ellos. Vamos a hablar muy brevemente de cada uno de ellos, dado que estos son temas amplios. El primero es la terapia con láser. La terapia con láser en sus diferentes modalidades, tanto la fotocoagulación panretiniana, el láser focal o el subumbral, tienen diferentes características, algoritmos, maneras de aplicación que se han convertido en el pilar del tratamiento para la retinopatía diabética y para escasos casos de degeneración macular no foveal. Con resultados positivos desde la década de los 80, estas técnicas de láser han mejorado y han aumentado la cantidad de años de visión de los pacientes con diabetes.
Los anticuerpos anti-VEGF y en el caso del último anticuerpo faricimab anti-angiopoietina 2 son inyecciones intravítreas que con tasas muy bajas de complicaciones menores a 1/3000 pueden llegar a inactivar prácticamente la totalidad de anticuerpos dentro de un globo ocular por lo que ahora se consideran meses a varios meses. Y esta técnica promete mejorar el edema macular, la retinopatía diabética y la degeneración macular. Hay 3 moléculas, el ranibizumab, aflibercept y faricimab, todos con excelentes resultados. Los multivitamínicos, que desde el año 2001 demostraron disminuir la progresión de la degeneración macular seca, eran hasta hace el año pasado la única opción aprobada por la FDA. Aquí pueden ver las concentraciones. Y apenas el año pasado, en el 2024, la FDA aprobó la fotobiomodulación, un tratamiento de luz de baja intensidad que activa las mitocondrias, disminuye el estrés oxidativo y disminuye la progresión de la degeneración macular seca como único tratamiento alternativo a los tratamientos multivitamínicos. De tal manera que entre las cámaras no midráticas, la inteligencia artificial, los síntomas, los puntajes de riesgo y las herramientas básicas que tenemos muchas estrategias subutilizadas al día de hoy para el diagnóstico de 2 patologías importantes que son la retinopatía diabética y la degeneración macular. Y el tratamiento con láser, inyecciones, multivitamínicos y recientemente la fotobiomodulación prometen mejorar los pronósticos visuales de estos pacientes. Muchas gracias.